recubriendo las regiones anatómicas en donde encontramos esos ganglios linfáticos. Entonces, cuando nosotros hacemos la inspección del sistema linfático, nosotros en una persona sin alteración vamos a encontrar una piel indemne, una piel normal. ¿Ya? Una piel normal. Eso es lo primerito. Si nosotros vemos algún tipo de alteración en la coloración, en la consistencia, en la contextura de la piel, ahí posiblemente se dé o esté presentándose una alteración del sistema de linfonodos. ¿Okay? En primer lugar, cuando hay un linfonodo patológico, por ejemplo, cuando hay una alteración del propio linfonodo, cuando hay una tumoración del linfonodo, cuando hay una tumoración del ganglio linfático, ¿a eso cómo se le denomina? A eso se le denomina linfadenitis. Linfadenitis. Cuando hay una tumoración, cuando hay un agrandamiento de un ganglio linfático, a eso se le denomina linfadenitis. Y es lo que estamos viendo acá, la linfadenitis. Las hiperplasias linfoides, también como lo conocen en algunos, por ejemplo, los libros de pediatría. Las hiperplasias linfoides, la linfadenitis. Estas linfadenitis generalmente, ojo, generalmente se asocian con ¿qué? Se asocian con una evidencia inflamatoria. Evidencia inflamatoria. ¿Cuáles son las evidencias inflamatorias? Recuerda los signos clásicos de la inflamación. El calor, el rubor, el dolor, el edema. Entonces, estos signos que nosotros vamos a encontrar aquí son característicos o están asociados con las linfadenitis. Hay linfadenitis que se pueden presentar sin estas alteraciones inflamatorias. Esas linfadenitis generalmente se van a presentar ¿en quiénes? Se van a presentar en los adultos. En las personas jóvenes, los adultos mayores, en las personas jóvenes sí se va a presentar, cuando hay una linfadenopatía, sí se va a presentar estos signos de evidencia inflamatoria, como vemos aquí en la imagen. Obviamente ustedes no van a rotar por pediatría en estos momentos, pero cuando ustedes revisan los libros generalmente les ponen estas imágenes, y estas imágenes son más para las personas jóvenes, 10 años, 12 años, 8 años. Para los adultos, 25, 30, 35 años, generalmente es muy difícil, no quiere decir que sea imposible, pero es muy difícil que se vea este tipo de inflamaciones de manera cotidiana. La linfadenitis de los adultos son la estructura tumoral, pero sin presentación inflamatoria de manera cotidiana. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Generalmente las tumoraciones de este tipo en los adultos hay que evidenciarlas, no están en el territorio de los ganglios linfáticos y generalmente son por estructuras de otro tipo, por infecciones de espacios intersticiales a nivel, por ejemplo, en la generación de abscesos o en la generación de flemones, si es que llega a supurar esa colección inflamatoria, ¿no? Pero si hablamos de ganglios linfáticos, esta es la presentación de una linfadenitis, una hiperplasia linfoide característica. Ahora bien, si nosotros no tenemos una tumoración del ganglio linfático, sino que lo que vamos a tener es una inflamación, de los vasos linfáticos, ya no de los linfonodos, ya no del ganglio, sino de los vasos linfáticos, a eso lo denominamos linfangitis. ¿Ya? A eso lo vamos a denominar linfangitis, que es lo que tenemos acá. Como tú puedes observar ahí, esta es una presentación de linfangitis. Si te das cuenta, es una disposición, una alteración inflamatoria lineal que aparece siguiendo el recorrido de un vaso linfático.
de esa manera, una alteración inflamatoria con una piel rojiza, caliente, dolorosa, que nosotros vamos a encontrar a ese nivel, ¿eh? Una linfangitis. Ahora bien, hay que diferenciar una linfangitis de una flebitis. Lo que vamos a ver aquí, por ejemplo, en este caso, esta es una flebitis. La flebitis es diferente a la linfangitis. ¿Por qué? Porque a veces se confunde debido a que hay procesos inflamatorios infecciosos de las venas, por ejemplo, por cateterismo periférico permanente en los pacientes de larga edad en los hospitales, que pueden generar una inflamación de las venas y ahí se forma una flebitis. ¿Qué puede ser por el mismo agente causal? Por ejemplo, por una infección por Staphylococcus, que es el más común que nosotros vamos a tener en los hospitales. Pero la diferencia clínica de manera general es un poquito evidente. Mientras que en la linfangitis nosotros vamos a tener una representación lineal rojiza, rosácea. Nosotros vamos a encontrar acá. En las flebitis nosotros vamos a encontrar primero una tumefacción por una expansión de la estructura venosa. Y vamos a encontrar una coloración oscura a nivel de la piel. Esto generalmente en los pacientes adultos mayores. Y la dilatación venosa con la tumefacción que nosotros vamos a encontrar acá es generalmente en una sola región anatómica. ¿Ya? En una sola región anatómica. Por ejemplo, en la mano, por ejemplo, en el brazo. No es una estructura lineal como nosotros vamos a encontrar aquí en esta imagen, esta fotografía de la parte superior. ¿Okay? Para diferenciarlos clínicamente. Obviamente el antecedente por historia clínica te va a también dar la orientación del diagnóstico y la diferenciación. Por ejemplo, si te dicen que es un paciente que ha estado hospitalizado hace una semana y que ha estado con un catéter venoso periférico, obviamente es más, más plausible que te encuentres con una flebitis que te encuentres con una linfangitis. ¿No? A menos que te digan, por ejemplo, si te dicen es un paciente que tiene una cortada aquí a este nivel, justamente en el extremo del cabo final de esta lesión anatómica, muy posiblemente que esa sea una linfangitis, ¿no? Una infección directa ahí. Ahora bien, si nosotros lo que tenemos es una presencia edematosa, si tenemos edema en una sola región, tenemos un edema en una región específica, a eso se le denomina linfedema. El linfedema. Es lo que nosotros estamos viendo aquí, el linfedema. El linfedema viene a ser, como su nombre lo dice, una presentación edematosa, que nosotros vamos a encontrar acá, que se circunscribe generalmente a una sola región anatómica, por ejemplo, a una extremidad, sea el miembro inferior o sea el miembro superior. Esto generalmente, si es de una aparición nueva, generalmente es por dos causas. Uno, porque el paciente ha tenido un antecedente quirúrgico en donde ha habido resección de vasos linfáticos y ligaduras y por ende la linfa ya no ha tenido por dónde drenar y se ha coleccionado, por ejemplo, para los miembros inferiores, una cirugía que haya recaído a nivel de la cadera o que haya recaído a nivel de las estructuras intrapélvicas, por ejemplo, una extirpación de un cáncer uterino, o en el miembro superior, en el caso de las mujeres, por una extirpación de la mama con los linfonodos de la axila, se genera un edema a nivel del miembro superior al mismo nivel de la cirugía. Entonces vamos a tener una presentación del linfedema por antecedente quirúrgico o por antecedente infeccioso, ¿no? Por antecedente infeccioso. Y dentro del antecedente infeccioso, nosotros tenemos que recordar, pues, el más común, o la presentación clínica más común, viene a ser la filariasis, ¿no? Un filariasis que se da por una infección, por parásitos, ¿no? Por un hemato de la familia, bueno, el más común, el que te viene en los exámenes, es del Buchereria. Entonces, también por una infección que generalmente se da a nivel de zonas tropicales, aquí en nuestro país generalmente lo vamos a encontrar a nivel de la región de San Martín, de Ucayali, puede presentarse también por ahí. Sí, es de presentación nueva. Ahora, si es una linfedema que ha sido de presentación inicial, o sea, desde las primeras etapas de la vida, generalmente se da por una atresia o por una malformación congénita de los vasos linfáticos, o agenesia de los vasos linfáticos también se puede presentar. Entonces, esa es la diferenciación en la presentación, en la inspección que nosotros podemos encontrar de
de las diferentes estructuras, sea del propio ganglio, sea de los propios vasos, o sea por un edema localizado que nosotros podamos evidenciar. Ahora, con nosotros vamos a hacer la palpación de los ganglios linfáticos. Primero tenemos que ver la diferenciación entre lo que vienen a ser la presentación en ganglios linfáticos normales y ganglios linfáticos patológicos. Estos patológicos pueden ser por procesos infecciosos, por procesos neoplásicos, por procesos proliferativos, ¿no? Por cualquier tipo de procesos vamos a encontrar acá. Cuando nosotros hacemos la palpación de los linfonodos normales, vamos a ver de que estos generalmente, recuerda que generalmente son elipsoidales. Generalmente son elipsoidales. Esto es de acuerdo si es que tú tienes una buena pericia para la evaluación. ¿Los ganglios linfáticos se pueden palpar? Sí, se pueden palpar. Pero a veces algunos no saben diferenciar los ganglios linfáticos del tejido celuloadiposo que se encuentra periféricamente. Entonces hay que saber cómo tratar de diferenciar, ¿no? Con la práctica sí se puede llegar a diferenciar esto. Los ganglios linfáticos patológicos generalmente son redondos. Generalmente son redondos. ¿Por qué? Por el aumento, la expansión que se va a dar del propio ganglio linfático, específicamente. ¿Okay? El tamaño. Bueno, con respecto al tamaño hay variación. Los ganglios linfáticos normales, por ejemplo, los que vamos a tener a nivel cervical, los cervicales y axilares, por ejemplo, estos tienen un tamaño promedio de aproximadamente 1 centímetro. En cambio, los linfonodos que están a nivel inguinal, en promedio tienen un tamaño hasta de 2 centímetros. Hasta de 2 centímetros. Ahora bien, los linfonodos que nosotros vamos a encontrar acá, pues obviamente los patológicos a nivel cervical y axilar, más de 1 centímetro, mayor de 1 centímetro, y a nivel inguinal, más de 2 centímetros. Ahora bien, cuando nosotros tenemos linfonodos de manera general de 1 a 2 centímetros y tenemos la sospecha clínica de que pueden ser patológicos, estos linfonodos quedan en evaluación. ¿Ya? En evaluación clínica. A ver cómo es su evolución a través del tiempo. Si aumentan de tamaño en días, semanas o meses, o no aumentan de tamaño o revierte. Ahora bien, si tenemos linfonodos, y esto es pregunta hasta de Nan, si tenemos linfonodos de más de 4 centímetros, eso requiere, ¿qué cosa? Requiere un estudio patológico. Estudio patológico inmediato, ¿ya? Estudio patológico inmediato. No hay que olvidarnos de ello. Muy, muy importante. Ahora, con respecto a la sensibilidad, bueno, ¿qué sensibilidad? Los linfonodos normales, pues obviamente son indoloros. ¿Ya? Estos van a ser indoloros. Ahora, los linfonodos patológicos, estos van a ser generalmente dolorosos, generalmente. Vamos a poner aquí. Generalmente dolorosos. Ahora, estos de generalmente dolorosos son en procesos infecciosos. En procesos infecciosos. ¿Ya? Hay que recordar ellos, son generalmente en procesos infecciosos. Ahora bien, si nosotros vamos a ver, por ejemplo, si nosotros vamos a ver por ejemplo, en las personas jóvenes, en los linfomas, ¿no? En los linfomas que nosotros podemos encontrarnos, los linfonodos no son dolorosos, en el caso de los linfomas. Generalmente no dolorosos. ¿Ya? No dolorosos.
Entonces hay que tener mucho cuidadito. No es que todo ganglio linfático no doloroso sea benigno, no. Los infecciosos generalmente son dolorosos, ¿no? Los que son indoloros, si están asociados a un proceso celuloproliferativo, posiblemente sean por linfoma, ¿no? Linfomas establecidos. Ahora bien, la consistencia. ¿Cómo es la consistencia de la palpación? Recuerda, la consistencia de la palpación es blanda en normal o elástica. Blanda o elástica. Los linfonodos que vienen a ser o vienen a estar en estado patológico puede ser una consistencia semisólida, como si fuera un borrador, o una consistencia pétrea. Por ejemplo, que fuera bien duro, como una piedrita pétrea. Esta consistencia pétrea generalmente es a nivel de los procesos neoplásicos. Y la consistencia semisólida generalmente es a nivel de, por ejemplo, presentaciones en linfomas. Ahora, con respecto a la adherencia, los linfonodos, recuerda, son estructuras móviles, no adheridas. Son estructuras móviles que no van a tener adherencia. Estructuras móviles sin adherencia. En cambio, los linfonodos que vienen a tener una disposición metastásica, por ejemplo, a nivel de procesos neoplásicos, va a tener adherencia. ¿Adherencia a dónde? Adherencia al tejido celuloadiposo, al tejido fibrótico circundante, adherido a los ganglios linfáticos vecinos o adheridos a la piel. Va a tener una adherencia a tejido circundante. Es lo que los libros de semiología reconocen como linfonodos no desplazados en los casos de neoplasia. En los casos de neoplasia que nosotros vamos a encontrar acá. Aparte de todo lo que acabamos de mencionar de las características semiológicas que debemos de tener en cuenta cuando nosotros evaluamos un linfonodo, tenemos que saber que los linfonodos o su presentación de los linfonodos va a tener una cierta correlación, ¿ya? Va a tener una cierta correlación con la edad, ¿ya? Una cierta correlación con la edad. ¿Cómo así? Mira, si nosotros tenemos a una persona que tiene menos de 30 años, generalmente el 70, sí, más o menos, generalmente el 70 al 80% de las alteraciones en linfonodos, por ejemplo, una linfadenitis que se presente en una persona por debajo de los 30 años, generalmente este tipo de linfonodos tiene una naturaleza benigna. En cambio, personas que sean mayores de 50 años, generalmente ellas tienen un porcentaje de entre 60 a 70% de que este linfonodo sea maligno. ¿Ya? Esos son porcentajes que se manejan en las diferentes bibliografías con respecto a la edad de presentación de estos linfonodos. Si una persona de 57 años, mujer, tiene un linfonodo a nivel de la axila, es muy probable que ese linfonodo sea, aparte que sea patológico, que sea maligno. Pero si es una mujer de 28 años, de 25 años, que tiene una tumoración a nivel de la axila, una inflamación de un ganglio linfático, hay alta probabilidad de que ese linfonodo sea benigno. No son concluyentes, pero la probabilidad me da con respecto a la orientación. ¿Ok? Me da con respecto a la orientación que nosotros debemos de tener aquí cuando hacemos evaluación de los linfonodos. Entonces, ¿cómo voy a hacer la evaluación de los linfonodos en el cuerpo? Porque esa es la pregunta que siempre hace. Recuerda, la evaluación de los linfonodos es con la punta de los dedos. ¿No? Es con la punta de los dedos. Con la punta desde el segundo hasta el quinto dedo.
Profesor, no voy a tocar con el dedo pulgar. Se prefieren que cuando quieres hacer una evaluación más minuciosa lo hagas con el pulgar y el índice, pero una evaluación general de rutina básica para abarcar más territorio viene a ser con la punta de los dedos, con la yema de los dedos específicamente, y con una palpación suave. No tienes que poner los dedos sobre el paciente y presionar por completo, no, se tiene que hacer una palpación suave. Ahora, ¿qué regiones voy a palpar? Bueno, tengo que saber las regiones anatómicas en donde se van a encontrar los linfonodos, para eso tengo que recordar un poquito de anatomía. ¿Dónde voy a encontrar linfonodos? A nivel del collarín cefálico, así se le denomina la disposición que tienen los linfonodos en toda la parte periférica de la base de la cabeza. Yendo desde la parte posterior vamos a encontrar a los linfonodos occipitales, luego yo voy a encontrar a los mastoideos o retroauriculares, luego voy a encontrar a los preauriculares o parotidios superficiales, y luego voy a encontrar a los parotidios o parotidios profundos en la clasificación nueva que se le hace, y luego voy a continuar a nivel del borde submandibular con los linfonodos submandibulares, y por debajo del mentón los linfonodos submentonianos. Y esos son los linfonodos que yo voy a palpar. Dentro